lineales y lo llaman hipnosis de la carretera. El conductor va mucho tiempo manejando en línea recta. Eso lo pueden de pronto entender un poco más quienes manejamos. Y anda tanto tiempo en línea recta que todo el paisaje se vuelve monótono. Todo el tiempo es el mismo paisaje, repetitivo, repetitivo. Y sin darse cuenta, el conductor entra en un estado de atención bastante reducida. Sus ojos están abiertos, sus manos están frente al volante. Siente que todo va muy bien, pero en realidad su mente ya no está plenamente alerta. Su mente ya se ha ido. Está en un estado mínimo de atención. Y si llega a pasar un animal, no va a darle el tiempo para evitar el accidente y va a terminar afuera de la carretera. Este pequeño descuido sucede muy a menudo y son uno de los accidentes más comunes. Así opera las concesiones sutiles que el enemigo implanta en cada creyente. La vigilancia espiritual disminuye, se baja esa vigilancia y esos desvíos mínimos terminan alejándolo silenciosamente del camino que ya ha sido demarcado claramente por Dios. El enemigo, con una sutileza que muchas veces parece inadvertida, no se da cuenta, nos ofrece concesiones que parecen razonables, que parecen moderadas, que podemos decir son inofensivas, pero cuyo propósito es desviarnos de lo que Dios ha ordenado con toda claridad. Son sugerencias que busca que cedamos un poquito por acá, que cedamos un principio por acá y que cedamos por allí algo santo y lo mezclemos con algo mundano, pero leve, hasta que sin darnos cuenta caminamos lejos de la voluntad de Dios. Creemos sinceramente allí sentir que vamos en el camino correcto. Queda esa mentira, esa sensación de que vamos por el camino correcto, pero no alcanzamos a notar las maniobras del diablo para desviarnos de nuestra consagración que Dios ha demandado. La palabra de Dios nos muestra este peligro, y este peligro no es nuevo. Este peligro es muy viejo, muy viejo. La nación de Israel pidió que se le diera un rey. Ellos querían a Dios, sí, queremos a Dios, pero concédenos un rey como el mundo. También vemos a Salomón. Salomón sirviendo a Dios inicialmente, pero tuvo una concesión, dejó un pie en el mundo, y al dejar un pie en el mundo permitió placeres y alianzas prohibidas. Elí, fiel allí en el templo, pero descuidó o tuvo una concesión de no disciplinar a su familia, a sus hijos, creyendo que su devoción personal era suficiente, aunque su hogar estuviese un completo desorden. Se concedió eso. El joven rico buscó a Jesús, buscando vida eterna, pero se concedió guardar sus bienes para sí, convencido que ser discípulo de Cristo se podía sin sacrificar absolutamente nada. Cada uno de estos ejemplos nos muestra las concesiones que parecen
pequeñas en un comienzo, pero que alejan el corazón de la obediencia a Dios. El sermón de hoy que trataremos en Éxodo, los capítulos del 7 al 10, es el último sermón de estos capítulos del 7 al 10, nos muestra este peligro. Las concesiones que Faraón le había dado a Moisés y por consecuencia a su pueblo. Estas concesiones ilustran la manera vívida como Satanás lucha en impedir que el creyente viva en obediencia plena a Dios. Impide que el creyente adore a Dios separado del mundo. Permite servicio, sí, permite servicio, pero sin consagración. Permite fe, así vaya a la iglesia, permite fe, pero sin llevar a su familia consigo. Permite seguir a Dios, pero sin entregar las posesiones. Nos aleja del mandato de Dios. Dios nos pide entregarnos enteramente, completamente a Él. Por eso hoy, al estudiar estas concesiones, veremos y trataremos en desenmascarar los métodos del enemigo, los métodos del diablo, para que no obedezcamos como Dios nos ha ordenado. El título que le hemos dado es Llamados para adorar íntegramente. Llamados para adorar íntegramente. Y veremos dos puntos. El primer punto que veremos es: los creyentes somos llamados a adorar muy lejos de Egipto. Y el segundo punto: los creyentes somos llamados a adorar con todo lo que tenemos. Vamos a nuestro primer punto. Los creyentes somos llamados a adorar muy lejos de Egipto. Si recordamos la revelación que le fue dada a Moisés en la zarza ardiente, Dios le dijo que Israel debía salir de Egipto y debía sacrificar y debía servirle y debía celebrar una fiesta en el desierto. Esa fue la orden, porque Israel era su hijo, su primogénito, su elegido, y tenía una dignidad especial. Ese fue el mandamiento. Y si se dan cuenta, ese es el orden divino. Primero un sacrificio. Primero el sacrificio de Cristo. Y luego vamos a poder servir. Primero viene ese sacrificio. Y después de servir, viene la comunión con Él. Esto aquí que está reflejando, la obra entera de redención. La obra de redención. Si no hay expiación primero, no hay reconciliación con Dios. Y si no estoy reconciliado con Dios, mi servicio a su pueblo no es aceptable. Y si no tengo un corazón sometido a su palabra, no voy a tener un verdadero gozo espiritual. Moisés, cuando presentó esta demanda a Faraón, Faraón respondió con soberbia. Faraón mostró toda su rebelión contra Dios, mostró todo su corazón natural, toda su rebelión contra Él. Se opuso a la voluntad de Dios para con su pueblo. Y fue cuando el Señor comenzó a enviarle juicios a Egipto. Y le envió varios juicios, hasta que hubo un juicio en el que ya no tocaba a la nación de Israel, solamente tocó a los egipcios. Y allí, solamente allí, Faraón pudo recapacitar y decir: ahora vienen juicios, pero a ellos no los toca. Solamente toca a la nación de Egipto. Y lo llevó a reflexionar. Mírenlo en su texto bíblico, Éxodo 8, versículo 20.
Éxodo 8, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenará de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, de la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y ahora el versículo que quiero que atiendan con mayor importancia. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, en la tierra. Dijo alguien, hablando de este texto, abro comillas: a simple vista, la respuesta de Faraón podía parecer un avance, como si por fin estuviera dispuesto a ceder y reconocer que es inútil resistir al Dios Todopoderoso. Sin embargo, al examinar con detenimiento sus palabras, se evidencia que su aparente apertura no era obediencia real, sino una maniobra para mantener el control y evitar la plena libertad del pueblo. Dios había sido claro. Dios ya había dado una orden muy clara para su pueblo. Dios había dicho que tenían que salir de allí, pero aquí Faraón ofreció una concesión parcial. Quería que el pueblo obedeciera a medias, obedeciera parcialmente. Aquí Faraón reveló su corazón endurecido, que aún no estaba dispuesto a obedecer y a someterse a la voluntad de Dios en toda su extensión. Faraón no quería la separación del pueblo, no la quería. No sé si usted ya logró ver la trampa que había en esas palabras. No sé si alcanzó a notar la trampa que estaba allí. Lea el versículo 25, dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Miremos qué pasó con Faraón. Faraón pasó de rechazar abiertamente el mandato divino, diciendo que Moisés y Aarón lo único que hacían era interrumpir el trabajo del pueblo. Y él fue muy grosero, Faraón, al comienzo. Pero luego, aquí ya cambió Faraón. Aquí ya cambió de actitud. ¿Y cuál fue la actitud aquí de Faraón? Faraón ahora ofrece una concesión. Después de esa plaga de moscas, permitiendo que Israel sacrifique, pero sin salir de la tierra. ¿Sí lo vieron en el texto bíblico? Sin salir de la tierra. Esta propuesta estaba disfrazada de cierta tolerancia con el pueblo de Dios, de cierta liberalidad con el pueblo de Dios. Era una trampa. Eso era una trampa. Era una mentira. Invitaba a adorar sin separarse. Invitaba a adorar a Dios conviviendo con el mundo. Invitaba al pueblo de Dios sin que se separe de Egipto. Servir a Dios en Egipto.
Invitaba a que adoren en un terreno común. ¿Ven la trampa? Estaba anulando el mandato divino de caminar 3 días en el desierto. Parecía razonable a los ojos de cualquiera, de cualquier humano. Pero era una estrategia calculada, diabólicamente calculada. Buscaba evitar la obediencia plena de su pueblo. El apóstol Pablo advierte a cada creyente del pueblo de Dios y le dice: no deben ignorar las maquinaciones de Satanás. Y Dios en su misericordia ha dado a su pueblo las Escrituras. La palabra de Dios nos ha dado el Padre para que las sutilezas del diablo puedan ser advertidas, para que los métodos del diablo puedan ser expuestos y no caigamos en ellos. El apóstol Pablo nos dice en Corintios 10, fueron escritos como ejemplo y advertencias para nosotros. Toda esta historia que ocurre con el pueblo de Dios nos sirve de advertencia. Claro, no está explícito, pero está implícito en la historia de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, lo que el diablo estaba queriendo hacer con la palabra que Dios ya había dado. A la luz de esta historia, las concesiones de Faraón son simple y llanamente mentira. Son tentaciones y engaños del diablo que hoy todavía usa con su pueblo. La propuesta de Faraón de ofrecer sacrificios en la tierra, es decir, de permanecer en Egipto, ¿qué simboliza? Pues simboliza el intento de adorar a Dios sin separarse del mundo. Adorar a Dios sin separarse del mundo. Egipto representa al mundo. Y Dios ha liberado a su pueblo del mundo. La Escritura afirma que no somos del mundo, que usted, hermano, usted, hermana, no le pertenece al mundo. Usted no pertenece a este mundo. Tu ciudadanía no es de aquí, es celestial. Este no es su mundo. Fuimos escogidos para estar fuera de él. Y la palabra de Dios nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, es imposible adorar a Dios con todo el corazón si seguimos aferrados al sistema que rechazó a Cristo. Este mundo rechazó a Cristo y no podemos adorar a Dios junto con el sistema o sin separarnos del sistema que rechazó a Cristo. ¿No dice la palabra, salid del campamento? El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, lleven el vituperio de Cristo, salgan fuera del campamento, apartado de todo lo que pertenece al mundo. A eso nos llamó el Señor, adorarlo fuera de todo lo que hay en el mundo. Esto es lo que exactamente el diablo odia. Él procura hacer que el creyente mezcle el mundo con la iglesia, que haga una mezcla entre las dos. Pero lo triste es que ha logrado mucho. Los cristianos hoy profesantes, una gran mayoría,
han asimilado una adoración con esos patrones, con patrones egipcios. De manera que en vez de odiar al mundo, han incorporado el mundo a la iglesia. Peor aún, ha enseñado a hombres impíos a unirse a la iglesia. Aquí vemos las tácticas del diablo que han dañado y que han hecho mucho daño a los creyentes. Mezclar lo santo con lo mundano, diluyendo la adoración, hasta hacerla que ya no se reconozca claramente qué es la adoración a Dios. Cuando la iglesia adopta esos valores del mundo, esos estilos, esos métodos del mundo, la pureza del culto santo a Dios se pierde. Ya no hay una diferencia entre la luz y la tiniebla. Se borra esa diferencia, porque la adoración ya deja de confrontar al pecador, ya deja de confrontarlo con la santidad de Dios. ¿Y qué pasa entonces con las personas no nacidas de nuevo cuando llegan a una iglesia en esas condiciones? Pues sencillamente encuentra muy cómodo, pero muy cómodo asistir a una iglesia así, pero muy cómodo. Reuniones donde la música, la dinámica, todo su ambiente que desarrolla, incluso hasta el mensaje, porque es un mensaje que salen animados, motivados a trabajar, a hacer más riquezas para Faraón, a ser más egoístas. Entonces es un mensaje que se llenan de esas cosas. Se van tranquilos. Se sienten incluidos, porque no se les exige arrepentimiento, ni se les muestra la gravedad de su maldito pecado que los va a llevar al infierno. No hay oposición. Hay una mezcla que ha neutralizado el filo de la verdad de la palabra de Dios. Ya no hay filo en la palabra. Se mezcló al punto que ya no corta. Engaño, mentira del diablo. Y esa mentira la mezcló la iglesia. Y el filo no corta, el filo de la verdad. Es como cuando el incrédulo acepta acompañar a cierto creyente a una iglesia, acompañar a sus amigos a una reunión cristiana, donde la música es igual a la que escucha permanentemente. Y hasta se identifica. Dice, yo conozco esa canción con otra letra. Las conversaciones se vuelven temas mundanos, donde solamente hablan de negocios, de motivación, y se van motivados. Motivación pero sin cruz, sin exponer la cruz de Cristo. Y allí pueden estar horas y horas en esas iglesias, en esos lugares, sin inquietar su alma, sin nada que les confronte, sin nada que les muestre la necesidad de que debe arrepentirse de su pecado. Esto confirma que la mezcla lograda por Satanás no solamente ha debilitado la iglesia, sino que ha convertido la adoración en un lugar donde el mundo se siente cómodo, cuando debería ser el lugar donde más incómodo se siente un inconverso. Astuta fue la propuesta de Faraón a Moisés.
Pero Moisés no fue engañado, no fue engañado por ella. Vea la respuesta en el versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Adorar en la tierra de Egipto, como proponía Faraón. Eso proponía: adoren aquí. Eso proponía el diablo: adoren aquí, con nuestros métodos, adoren así. Pero aquí Moisés dice: no, no se puede. Recordemos que los egipcios despreciaban a los pastores y la nación de Israel eran pastores. Y por consecuencia odian o odiarían el sacrificio de un cordero. Entonces, si ellos hubiesen adorado en la tierra de Egipto, el argumento de Moisés era: nos apedrean, nos apedrean. Hoy el mensaje de Cristo crucificado sigue siendo igual ofensivo. Cuando usted lleva el mensaje de Cristo como es, puro, va a ofender, va a insultar, va a incomodar, va a fastidiar y van a querer apedrearlo. Van a querer lastimarlo, porque cuando se lleva el mensaje de Cristo va a generar enemistad, porque ellos son enemigos de la verdad. Y Jesús mismo lo advirtió: el mundo no ama, solo ama lo que es suyo, pero aborrece la verdad. Israel habría sido apedreado por sacrificar en Egipto. Los creyentes enfrentan rechazo cuando se mantienen fieles a la cruz de Cristo. Dice el apóstol Juan: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Moisés también dio una razón más por la cual no podría aceptar la dichosa generosidad de Faraón. Miren el versículo 27, Éxodo 8, versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Aquí Moisés expone el verdadero blanco del ataque de Faraón, el verdadero blanco del ataque del diablo. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Dios ha ordenado esto, y esto debe realizarse, y es en el desierto. De modo que ofrecer sacrificios en la tierra habría sido desobedecer abiertamente lo que Dios había ordenado. Cuando Dios ha hablado y ha dicho su voluntad con toda claridad, lo único que debe hacer el hombre es obedecerla. No hay espacio para negociar, no hay espacio para suavizar, para debatir, para controvertir. No hay, se pierde ese espacio. Ahí es que atender la palabra de Dios. La Escritura es el último tribunal
el último, es la que nos debe definir qué debemos hacer. Vimos esta primera concesión, esta concesión de Faraón. Ahora notemos otra concesión engañosa. Versículo 28 de Éxodo 8. Leámosla y usted mismo la puede extraer donde está esa mentira del diablo, esa mentira de Faraón. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Faraón, al ver que rechazó Moisés su primera propuesta, intentó otra concesión, aún más sutil: permitir a Israel que vaya al desierto, pero añadiendo una condición determinante: que no fueran muy lejos, no vayan muy lejos. A primera vista parece, sí, es flexible Faraón, ya está cediendo. Pero ¿qué estaba haciendo Faraón? Simplemente alargó la cadena de esclavitud. La alargó. ¿Hasta dónde puede ir? Hasta el límite. No muy lejos. A primera vista parece una actitud buena. Su objetivo era impedir la separación total del pueblo de Dios con Egipto, que es lo que Dios había ordenado. Él quería que todavía el pueblo de Dios estuviese bajo la influencia de Egipto. Quería que Egipto todavía tuviera injerencia con el pueblo de Dios. Así actúa, tal cual, el diablo. No busca impedir que las personas tal vez crean, pero evita que se separe completamente. Está bien, ya creyó, pero no vaya muy lejos. Ya creíste en Dios. Bien. No vaya muy lejos. Evita que se separe por completo, y la orden era separarse por completo. Adorar en el desierto. Aquí hay la tentación más común del enemigo. Empujar a que el creyente tenga una comunión o una religión moderada, cómoda, sin un compromiso profundo. ¿Y ustedes han escuchado estos susurros del diablo? Hermana. O no, hermana, no. Porque lo hacen generalmente los familiares inconversos. Digamos, el tío dice: amigo o sobrino o primo, ya usted se hizo cristiano, pero ojo, yo le voy a decir algo de verdad, de corazón, por su bien. Evite los extremos. No vaya a ser tan extremista. Sea cristiano, pero sea equilibrado, equilibrado. O sea, equilibrado para él es: sí vaya a la iglesia, sí tenga su consagración, pero equilibre con un poquito de mundo, no deje su hogar y su familia y su casa equilibradito. O otro le diría: no sea tan fanático, vea que ya ni lo vemos, vea que ya ni comparte con nosotros, vea que usted es chévere y usted cuenta buenos cuentos y usted da ambiente, pero no sea fanático, no te alejes tanto, no vayáis muy lejos, no se vayan tan lejos. El engaño sutil del diablo. No te alejes tanto. No abandones ciertos placeres.
Hay placeres que no son tan dañinos, que no lo va a perjudicar tanto o que no la va a perjudicar tanto. Dese ese derecho, se puede. Busca mantener al cristiano en una zona tibia, que aparentemente viene a la iglesia y sirve a Dios, aparentemente, pero no se ha separado de Egipto, no se ha separado de lo mundano. Hay una mentira ahí que combatir, hay un engaño que combatir. Sin embargo, no muy lejos, es incompatible con la vida cristiana. Dios sacó a su pueblo completamente de Egipto para que lo adore en el desierto, para llevarlo a Canaán, no para mantenerlo cerca con cadenas del mundo. Cristo llamó a los suyos a estar muy lejos, tan lejos que Cristo dijo: pongan los ojos en las cosas de arriba. A esa distancia llamó Cristo a separarnos, a vivir como participantes del llamamiento celestial. A esa distancia, así de lejos, no como el diablo dice o como Faraón: no vayáis muy lejos. Separados del mundo en los intereses, los afectos. La palabra de Dios es clara: no se puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Necesitamos separarnos del sistema mundano. Esa es la primera regla, la primera ley de la vida cristiana. Cuando se hace creyente, sincero, honesto, el deseo del creyente honesto es separarse de todo lo mundano, de todo lo que le ha traído solo tristezas y amarguras. Pero esta separación no deja al creyente vacío. Y usted me va a desmentir si digo lo que no es. Cuando el creyente llega a Cristo, Cristo no lo deja vacío. Al contrario, todo lo que abandonó, todas esas supuestas riquezas, Cristo lo llena con el gozo de su presencia. Está la presencia de Cristo en ese nuevo creyente, en esa nueva creyente, que para esa persona esa es la mayor riqueza que puede tener en este mundo. Tener comunión con Él, poder orar y saber que Dios lo escucha, que sus promesas se hacen verdad en su vida. Eso solamente lo puede experimentar aquel que ha renacido de Cristo. No deja vacío al creyente, abandona Egipto, pero es lleno de una gracia que lo llena todo, que lo lleva al desierto a celebrar fiesta con Cristo. Hoy también ocurre con nosotros y sigue ocurriendo con nuevos creyentes que Dios alcanza por su Espíritu y su palabra. En medio del desierto de esta vida tenemos un anticipo del cielo que es Cristo en nosotros, su presencia. Y así como dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Hemos visto hasta el momento que Faraón permitió sacrificar, pero sin salir de Egipto, en la tierra, en el mundo. Hemos visto que la verdadera adoración exige separación, porque Dios había ordenado ir al desierto a celebrarle allí fiesta. Que nuestro culto no debe mezclarse con lo mundano, sino que se debe hacer conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. También hemos visto hasta el momento que Faraón ofreció una segunda concesión, y es: no vaya muy lejos,
no se aleje tanto. Pero Faraón continúa. Quiere llevar a ese cristiano a una zona tibia, más tibia todavía, que no abandone esas viejas costumbres. Y aquí va a considerar unas 2 concesiones más. Y debemos recordar que Dios quiere que su pueblo lo adore junto con su familia, junto con todo lo que posee, sin dejar nada en Egipto. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Los creyentes somos llamados a adorar con todo lo que tenemos. Los creyentes somos llamados a adorar con todo lo que tenemos. Entonces miremos Éxodo capítulo 10. Leamos el versículo 8. Y dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echó de la presencia de Faraón. Ya no les dijo que se fueran, ¿no? Los echaron. Alguien dijo lo siguiente, abro comillas: la propuesta de Faraón de permitir que los hombres salieran, pero dejando a los hijos en Egipto, refleja una de las artimañas más sutiles de Satanás: mantener cautivo lo que más ata el corazón. ¿Y qué será? Los hijos. Sí, los pequeños que permanecen en Egipto. Si los padres se hubieran ido, su corazón hubiese quedado en Egipto. Difícil desligarse. Es una estrategia muy diseñada y malvada del diablo, la que quería hacer, permitir que sus familias estuviesen bajo la influencia de Egipto. Ahí iba a crear una dolorosa contradicción. Los padres en el desierto adorando a Dios, atendiendo su mandato, pero sus hijos en Egipto. Dios exige todo. No acepta una consagración dividida. Por eso lo llama a usted padre, a usted madre, a mí padre, a asumir con seriedad el privilegio de criar a nuestros niños en la disciplina y en el camino del Señor. Es una orden. Pero nuevamente el tío, el primo, llega otra vez el abuelo inconverso. Llega a susurrar nuevamente. Está bien, sea cristiano usted. Pero los niños, sus hijos, son demasiado pequeños, dice el abuelo, muy pequeños, para comprender. No, ellos no deben ser presionados. Yo que le diga que yo soy abuelo y ya tengo tantos años. Los niños no deben ser presionados, y menos con cosas espirituales así. Mejor dejarlos disfrutar. Que el niño disfrute. Que el niño sea feliz.
Ya en su tiempo, Él entenderá. No los aleje de estas alegrías. Qué mentira. Dejarlos disfrutar. Son ideas disfrazadas. Es una mentira de prudencia. Disfrazado de prudencia. ¿Qué pasa si atiende a ese dichoso, excelente, magnífico consejo? La disciplina en su hogar se le va a debilitar. La escritura ya no va a ocupar su primer lugar, padre y madre. Los hijos van a quedar libres para que adquieran los valores de Egipto, las prácticas de Egipto. Y después, ay, ¿por qué será que mi hijo habla así? ¿Por qué será que mi hijo ahora actúa así? ¿Por qué me habrá dicho esto? ¿Por qué me habrá dicho aquello? Muchos creyentes piadosos, padres piadosos, en su conducta personal, no se permiten cosas que sí le permite a sus hijos. Pero si fuese él no se la permite porque sabe que desagrada a Dios. Pero a ellos sí las permite. ¿Y qué termina llenando su hogar? Lo termina llenando de los colores, los sonidos y la bulla de Egipto. En lugar de guiarlos al Señor. La crianza de los hijos es solemne y se convierte cada día más en un problema más serio para los padres, para nosotros los padres. Se necesita mucha gracia para desafiar ahora al mundo. Que el Señor nos dé esa gracia. Gloria al Señor que su palabra es clara y nos dice por dónde debemos andar. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. Instrúyelo. El padre necesita aprender cada día de la gracia de Dios, a depender de la gracia de Dios, a buscar su sabiduría, a buscar su fortaleza, a buscar su instrucción. Y no es muy temprano para enseñarle al niño la verdad de Dios. No es temprano nunca. Es como el jardinero. De pronto los que trabajan con flores y todo ese tipo de plantas saben que mientras la planta es tierna puede ayudarle a que se tuerza un poquito el tallo y empieza a hacerle figuras. Y hay muchas figuras de matas muy chéveres y a veces las enredan no sé, en figuras y se ve muy chévere. Se ve muy chévere. Mientras los árboles son jóvenes y tiernos, se puede trabajar con ellos, con sus ramas. Así debemos comenzar con nuestros hijos mientras están tiernos, enseñarles la verdad de Dios. Las primeras líneas que debe entender un hijo de padres cristianos no son las rimas infantiles, los cuentos de hadas de los niños. Son versículos breves, claros y apropiados de la palabra de Dios. Las primeras verdades genuinas deben imprimirse en el corazón del pequeño. Esas son las demandas de Dios para los padres. Dios es reverenciado cuando como padres obedecemos. ¿Por qué va a ser difícil enseñarle al niño que está perdido y que es pecador y que necesita un Salvador? No es demasiado pronto para enseñárselo. Después, cuando crezca. No.
Si alguien dice, no, es que sí tiene que ser más entendido, usted puede dar la siguiente respuesta. La salvación no llega a ninguno por medio de tener una teología profunda y clara. No, sino por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que debe estar en los hogares. Su palabra. Y al darle a los hijos la palabra de Dios, ojo, es una obligación intransferible. Es de los padres, no de los maestros de la escuela de nuestra iglesia. Es una obligación del padre, a quien Dios le ha dado la orden de enseñar a sus hijos. No se puede transferir esta responsabilidad. El creyente debe llevar a sus hijos para que no escuchen la voz del diablo, la voz de este mundo. Debe instruirlo, criarlo en la disciplina y en la amonestación, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:4. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él y guardarán el camino de Jehová. Génesis 18:19. La norma no cambia para hoy nosotros padres cristianos. No es más baja que la que tuvo Abraham o la que tuvo el pueblo de Israel en tiempos antiguos. Y este texto usted lo conoce de memoria. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. Todo es oportunidad para que usted le hable de lo que a Dios le agrada, lo que Dios ha ordenado. Busquemos con empeño esta gracia, padres. Que el Señor nos la conceda en abundancia, padre y madre. Que el Señor nos conceda esta gracia para capacitar a nuestros hijos y cerrar sus oídos a las voces de Satanás. Porque Satanás va a insistir en que nuestros pequeños escuchen todo su bullicio. Vamos a nuestra última concesión que hace Faraón. Éxodo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ya desistió de los niños, porque se le dijo no. Pero ¿cómo perseveró el enemigo cada paso de Israel para que fuera libre de Egipto? Primero buscó quédese en la tierra, luego no muy lejos, luego conservar parte de ellos, a los hijos, a los niños. Y como nada se le daba al faraón, después ¿qué quiso hacer? Enviarlos a obedecer a Dios sin la capacidad de poder hacerlo. Váyanse a adorar a Dios y ofrezcan sus sacrificios, pero no lleven el ganado. No lleven las cosas con las que va a ofrecerle a Él sacrificios. Vayan, pero en su maldad, en su iniquidad, en su pensamiento retorcido, estaba queriendo decir: vayan, pero no tienen con qué ofrecer sacrificios, porque les dijeron que no van con las posesiones. Mire el texto, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas
y vuestras vacas. Este fue el último compromiso de Faraón. Miren la palabra solamente, solamente. ¿Qué quería el Faraón? Dividirle el corazón al pueblo. Dos señores: la adoración a Dios y las riquezas de Egipto. Tenga lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la adoración en el desierto y lo mejor que ofrece Egipto. Y muchos han caído en esa mentira. Demas cayó en esa trampa y se apartó. También lo hicieron, ustedes lo recordarán muy bien, Ananías y Zafira. ¿No retuvieron una parte? Es un peligro que es muy común, muy real. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si nuestras posesiones permanecen en Egipto, también nuestro corazón permanecerá allí. ¿Qué era lo que tenían estos pastores? ¿Qué era lo único que poseían estos pastores? Este pueblo de Dios, pues el ganado, sus rebaños. Eso era lo que poseían allí en Egipto. ¿Eso qué representa para nosotros? Nuestras posesiones. Lo que Dios le ha dado a usted. Todo lo que Dios le ha dado. Lo que se está planteando aquí es que Dios tiene derecho sobre todo lo que usted y yo poseemos. Todo. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo ha sido confiado a nosotros como mayordomos. Aquí Satanás intentó que el creyente sea cristiano, sí, pero no gaste sus bienes en el desierto, sus facultades, su tiempo, sus recursos. No, antes tenga un corazón dividido. Debemos entregarnos a Dios completamente y Él pide de nosotros todo lo que nos ha entregado Dios, pongámoslo a disposición de su servicio. Todos los bienes, todas las facultades intelectuales, todas las facultades físicas, todo a su servicio en adoración. ¿Cuánto hemos acumulado en facultades, en intelecto, en riquezas? ¿Y cuánto de eso reconocemos que son para glorificar a Dios y no para gratificarnos a nosotros? Miremos la respuesta de Moisés, versículo 25 y 26. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Ni una pezuña, ni una pezuña, ni el animal más débil, ni el recién nacido, ni el enfermo, ni el más necesitado, ni uno se quedará atrás. Todos los recursos y todo lo que Dios les ha dispuesto van a servir al Señor. Todo, dispuestos. Pero podemos muchas veces estar dispuestos a orar por la iglesia, pero tal vez no a trabajar. O tal vez trabajamos por la iglesia, pero no oramos apasionadamente por la iglesia. Ni una pezuña,
Todo lo que usted, hermano y hermana creyente, es, todo debe estar puesto a disposición del Señor. Todo. Hasta que lleguen al desierto y obedezcan lo que Dios ha ordenado. Debemos darlo todo por el Señor. Faraón permitió sacrificar en su tierra. Faraón se opuso muchas veces para que tuviésemos enemistad con Dios, si atendíamos su concesión. Y tal vez, amigo, amiga, su corazón está dividido. No hay una obediencia completa en su alma. Se ha dejado seducir y usted lo sabe. Aparenta creer y servir a Dios, pero está atado a las sombras de Egipto. Arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Abandone la vida que lo está alejando de Dios, que la está alejando de Dios, y acérquese a Cristo con fe. El mismo Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Cristo ofrece no es como el engaño de Faraón, que promete satisfacción, pero la realidad es que deja un gran vacío. El descanso de Cristo es verdadero, es profundo, es eterno. Así que si su alma agobiada y culpable es consciente, busque a Cristo. En Cristo hay perdón, hay reconciliación. Sigue dando nueva vida a aquel que viene a Él con humildad. No crea más a las voces que durante años han formado sus pensamientos, pensamientos falsos en su mente, ideas elaboradas por hombres que tienen su mente llena de mentira y vende sus ideas como verdad. Y han fabricado filosofías llenas de mentiras y la venden como verdad. Y su mente está llena de eso. Dese cuenta. Y arrepiéntase. Todo lo que se opone a Dios termina mal. Todo lo que se opone a Dios hunde al hombre en confusión y esclavitud. ¿Y por qué se confunde tanto y está tan esclavo y no sabe qué hacer con su vida? Porque su mente no está llena de la verdad de Dios. Porque sigue sin separarse de Egipto. La única verdad es la palabra de Dios. La verdad revelada que brilla y tiene la capacidad de romper la mentira que hay en sus pensamientos. Y puede transformar su corazón. Busque a Cristo. Solo Él puede separarlo definitivamente de Egipto. Y cierro con esto. Adoremos a Dios lejos de Egipto, lejos de las costumbres y seducciones del mundo, y consagrémonos plenamente a Él. Entreguémonos por completo nuestra vida, nuestra familia, nuestras facultades, nuestras posesiones, reconociendo que todo lo que tenemos pertenece a Él y todo debe servirle para su gloria. Oremos. Padre Celestial, rogamos a ti en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Quieras tú, Señor, concedernos separación total de Egipto, del mundo.
Ayúdanos para no escuchar más las voces de este mundo caído, voces que han permeado nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a tener tu palabra bien arraigada en nuestra alma, para hacer la oposición a la cual tú nos llamaste a hacer. Ayúdanos a poner nuestra mirada en lo celestial y obedecer el mandato que tú has ordenado, puesto los ojos en Jesús. Rogamos que tu palabra rompa cada pensamiento equivocado y en cambio de esos pensamientos tu palabra nos guíe y podamos decir, como dice tu palabra, tengo la mente de Cristo. Ayuda a tu pueblo para que nos podamos consagrar plenamente a ti. Ayúdanos a descubrir las concesiones que el mundo nos ha ofrecido y que tal vez por negligencia en la oración y en la meditación hemos aceptado. Ayuda a los padres para que puedan con diligencia atender a tu mandamiento de instruir a los hijos en la disciplina y en la enseñanza del Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, y todo lo hemos pedido en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.